Bien, en esta siguiente parte del esquema que estamos estudiando sobre escatología bíblica y del libro de Apocalipsis, me gustaría explicar la división del tiempo. En mi video anterior vimos generalidades, escatología, apocalipsis, cómo nos vino el mensaje, para quién y para qué fue escrito el libro, cómo interpretar la profecía y las posturas. Ahora, es necesario entender cómo está dividido el tiempo según la profecía bíblica. Este es un tema de los más engorrosos que hay. No es fácil de explicarlo. Hay algunas fechas que tienen todavía sus dudas entre los más eruditos de la Biblia, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo por explicarlo de la mejor manera, de una manera sencilla. ¿Cuál es la importancia de entender la división del tiempo? Esto nos ubica a nosotros de forma esquemática en lo que está pasando en realidad. Si no sabemos en qué parte del tiempo estamos, no podemos entender cuál es el calendario profético que Dios tiene. Entonces, lo primero que cabe aclarar es que el tiempo bíblicamente está dividido por los judíos. Eso significa que el calendario del tiempo del mundo o el reloj profético que Dios tiene preparado está basado principalmente y centrado de primera mano en Israel. Si nosotros no entendemos que el calendario profético de Dios y la división del tiempo que Dios está utilizando está centrado en las promesas que Él le ha hecho al pueblo judío, entonces nos vamos a perder. Por eso no somos capaces muchas veces de entender este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo está dividido el tiempo? Todo esto está marcado en este esquema de acuerdo a las fechas más importantes del calendario judío y basado totalmente en la Biblia, donde enseña la Biblia estos números. Quiero que vayamos por favor a Daniel 9 y lo vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 27. Los pongo en el contexto. En el capítulo 9, Daniel hace una oración porque él leyó en el libro de Jeremías que debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Como Daniel no era capaz de entender lo que el libro de Jeremías decía, porque para Daniel esos 70 años ya se habían cumplido. 70 años en los que él ya había estado cautivo, en los que ya había pasado la profecía según el cálculo de Daniel. Entonces, como Daniel no entendía por qué ese cálculo aún no se había cumplido, él volvió su rostro en ayuno y oración. Es el famoso ayuno de Daniel, ¿verdad? De 21, es la famosa oración, de intercesión de Daniel. Entonces Daniel volvió su rostro en ayuno y en oración y le pidió a Dios la revelación de esa profecía de Jeremías. Esto nos deja una gran lección a nosotros como pueblo de Dios. Si realmente queremos entender estos misterios, estas profecías, estas cosas tan maravillosas, es necesario que nos volvamos a Dios en ayuno y oración. Esto no es un juego, esto no es así nomás. Entonces, ¿cómo explicó el ángel, verdad? El ángel Gabriel que se le presentó a Daniel, cómo le explicó este tiempo? Entonces yo necesito que cada uno de ustedes pueda ver en su Biblia, en Daniel 9, de los versos 20 al 27. Y dice así: Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Voy a ir haciendo pausas importantes. Esto no fue una visión, este fue un encuentro cara a cara con ángeles. La angelología también es parte de la escatología. Y me hizo entender, o sea, el ángel apareció para hacerle entender a Daniel estos cálculos que nosotros vamos a ver. Y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Padre, oro en el nombre de Jesús que nos dé sabiduría y entendimiento para poder entender, Señor, y comprender las maravillas de tu palabra. En el nombre de Jesús.
Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Dios nos ama y Él desea que nosotros entendamos la visión, que entendamos la revelación de sus tiempos y de su palabra. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Entonces, vamos a hacer la primera pausa. El tiempo profético de Dios está dividido en 70 semanas. Semanas que están medidas en los años y tiempos de Dios, no en los tiempos humanos. Entonces, todo el programa de Dios para el pueblo judío y para la historia humana se divide en 70 semanas. 70 semanas. Al finalizar la semana 70, Dios le va a poner fin al pecado, va a expiar la iniquidad, va a terminar la prevaricación y va a traer la justicia perdurable y va a sellar con eso el cumplimiento de las visiones y las profecías al ungir al Santo de los Santos, a Jesús. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Este es el versículo 25. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Entonces, antes del año 444 a.C., estaba construido el primer templo, el templo que construyó Salomón, que lo podemos leer en Primero de Reyes y en Primera de Crónicas. Salomón construyó un templo esplendoroso que era el centro del culto judío, pero este templo fue destruido por Nabucodonosor cuando conquistó Jerusalén. Entonces ese templo permaneció destruido. En el año 444 a.C., Nehemías y Esdras son comisionados por el rey, ¿verdad?, para reconstruir el templo y reconstruir la ciudad y las puertas de la ciudad. Entonces, por eso el conteo del ángel empieza en el 444. ¿Por qué? Porque es desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta, dice, el Mesías príncipe, o sea, hasta la crucifixión. Son 7 semanas. Entonces, 7 semanas desde el 444 hasta el 396, que es cuando se reconstruyó Jerusalén oficialmente. ¿Por qué? Porque para nosotros contar que la ciudad ya estaba reconstruida, no solo contamos la reconstrucción del templo, sino que para los judíos se necesitaba que también estuviera construida la ciudad. Entonces, el decreto de Ciro para reconstruir la ciudad en Esdras 1, del 1 al 4, se emite en el 539. El decreto de Darío se emite en el 521, para reafirmar el decreto de Ciro en Esdras 5, del 3 al 7. Y el decreto de Astarjerjes a Esdras es en el 458, para transportar las vasijas de oro y plata al templo que estaba en construcción y restaurar el sacrificio. Esdras 7, del 11 al 26. El decreto de Astarjerjes a Nehemías en el 444, que es la primera fecha que estamos viendo, para reconstruir el muro y las puertas, hizo que la ciudad estuviera completa y fuera segura. Nehemías 2, del 1 al 8. Entonces, es por eso que empezamos a contar del 444. Ahora, aquí quiero hacer una pausa para explicarles y darles 2 citas bíblicas, que son Números 14, del 33 al 34, y Ezequiel 4, del 4 al 6. En ambos se muestra cómo un día puede representar un año en las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, el ángel aquí habla de días y habla de años, pero hay que recordar que para Dios el tiempo no es igual que para nosotros. Entonces, estas primeras 7 semanas equivalen a 49 años.
que se cuentan desde el 444, que Nehemías completó la reconstrucción del templo y de la ciudad, hasta el 396 a.C., donde la reconstrucción de Jerusalén estuvo completa. Entonces, desde el decreto hasta la reconstrucción son 7 semanas, que equivalen a 49 años. Desde la reconstrucción de Jerusalén hasta la muerte del Mesías, como nos dice el ángel en el versículo 26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí el ángel está haciendo una revoltura en el tiempo, aparentemente, pero en realidad nos está aclarando que desde el 396 a.C. hasta la muerte de Cristo, en el 33 después de Cristo, se cumplen las 62 semanas. Este periodo del 396 al 33 equivale a 434 años. O sea que 62 semanas son 434 años para Dios. Y si sumamos 7 semanas más 62 semanas, son 69 semanas. O sea que la historia, según la profecía de Daniel, ya lleva cumplidas 69 semanas. Y ya el ángel nos explicó en el versículo 24 que el tiempo que Dios ha determinado para Israel son 70 semanas. O sea que 69 semanas ya están cumplidas, desde el 444 hasta el 33 después de Cristo. Ahora, antes yo pensaba que nosotros vivíamos en la semana 69, pero hoy quiero aclararles que no vivimos en la semana 69. La semana 69 ya fue cumplida en el 33 después de Cristo, sino que vivimos en un paréntesis, por eso aquí dice el esquema intervalo. Vivimos en un paréntesis. Dios, debido a que Israel se negó a recibir al Mesías, a recibir a Jesús, otorgó un paréntesis en su trato con Israel. Él no está tratando con Israel en este momento. En este momento, este paréntesis en el trato de Dios con Israel, que son 70 semanas de Dios, es la era de la iglesia. Entonces, ustedes y yo vivimos en la era de la iglesia. Estamos en un paréntesis, en una parada en el calendario profético. Se cumplieron las 69 semanas y Dios hizo un paréntesis al que llamamos era de la iglesia. ¿Cuánto tiempo dura este paréntesis? Pues empezó en el 33 después de Cristo y no sabemos cuándo va a terminar. No ha terminado. Lleva 2000 años este paréntesis y todavía no ha terminado. Entonces la pregunta es, ¿cuándo termina el paréntesis? Entonces el paréntesis va a terminar cuando suceda el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de los santos de Dios al cielo. Cuando este acontecimiento se dé, que es el próximo evento en el calendario profético de Dios, el paréntesis de Dios, la era de la iglesia, se acaba. Y comienza de nuevo el trato de Dios con Israel. La tribulación y la gran tribulación son un tiempo de prueba principalmente para Israel, pero va a caer para todo el mundo. Pero el trato de Dios es principalmente con Israel. Entonces, recapitulando hasta aquí para que no se me pierdan, el trato de Dios dura 70 semanas para Israel. Ya pasaron 69 semanas divididas en 2 bloques. 7 semanas, que son 49 años, desde el 444 hasta el 396, y 62 semanas, que son 434 años, desde el 396 hasta el 33. Vivimos en un paréntesis en el trato de Dios con Israel, la era de la iglesia, que comenzó en el 33 y va a terminar cuando acontezca el rapto en un día y una hora que nadie sabe, solo Dios. Y ha durado 2000 años. Ahora, ¿qué va a pasar en la semana 70? La semana 70 empieza en el mismo día que se dé el rapto y termina con la segunda venida de Cristo. Empieza con el rapto y termina con la segunda venida de Cristo. ¿Cuánto tiempo va a pasar entre esas fechas? Entonces el ángel nos lo dice en el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces Daniel estaba intentando entender, ¿verdad?, esta profecía. Él estaba intentando entender qué estaba pasando. Entonces, en el capítulo 10, el ángel explica la semana 70. Por motivos de tiempo, en este video no vamos a estudiar la semana 70 porque la vamos a ver más adelante cuando estudiemos el calendario profético de Dios más de lleno. Pero la semana 70, como resumen, es la tribulación del mundo. La tribulación está dividida en dos partes. La semana 70 dura 7 años divididos en dos partes. Media semana y media semana. O sea, 3 años y medio la primera media semana y 3 años y medio la segunda media semana para cumplir 7 años en la semana 70. 1260 días una mitad, 1260 días la otra mitad. A esta mitad se le llama tribulación y a esta mitad se le llama gran tribulación, que las divide un acontecimiento llamado la abominación desoladora, que es un evento que el anticristo va a llevar a cabo para el pueblo judío cuando esté reconstruido el tercer templo. En este esquema ya contemplamos un templo y 2 templos. Cuando se reconstruya el tercero, el anticristo va a llevar a cabo la abominación desoladora, que la vamos a ver más adelante, y va a dividir entonces la tribulación en tribulación y gran tribulación. La semana 70 entonces son 7 años de tribulación que van a comenzar con el rapto y van a finalizar con la segunda venida de Cristo. Desde el 444 hasta la segunda venida de Cristo, hasta la semana 70, son 490 años, ¿verdad? Son 490 años, los que han transcurrido en estas semanas, no la semana 70 porque no sabemos cuánto tiempo dura el intervalo, corrijo en este momento. Han pasado 490 años contando lo que ya hemos visto, las 69 semanas. Entonces es necesario entender cómo está dividido el tiempo para nosotros hacernos una idea. Sé que esto suena un poco cansado, sé que ese montón de cálculos de repente a uno se le hacen difíciles, pero a manera de resumen, vuelvo y repito. El tiempo está dividido en 70 semanas para el pueblo de Israel. Todo el calendario de existencia de Dios está centrado en Israel. Han pasado 69 semanas en la historia, desde el 444 hasta el 33 después de Cristo. 7 semanas, que son 49 años, desde el 444 hasta el 396, que se reconstruyó Jerusalén. 62 semanas desde el 396 al 33, que equivalen 434 años, 69 semanas. Luego hay un intervalo de tiempo, un espacio, un paréntesis, que es nuestra era actual, la era de la iglesia, desde el 33 hasta que acontezca el rapto. Han pasado 2000 años. Cuando acontezca el rapto, empieza la semana 70 del calendario profético de Dios, que equivale a 7 años, y está dividida en dos partes, tribulación y gran tribulación, media semana y media semana, 1260 días y 1260 días. Cuando acontezca la abominación desoladora, la tribulación va a pasar a ser gran tribulación y terminará con la segunda venida de Cristo. Y con esto hemos visto la división del tiempo según el calendario profético de Dios, que son 490 años.